¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que sucedan cosas que parecen arrancarte el corazón justo cuando intentas seguir adelante? Tal vez perdiste a alguien que amabas, un sueño se rompió en 1000 pedazos o la vida te arrebató aquello que más valorabas. En medio de ese dolor profundo parece que el cielo guarda silencio y todo pierde sentido. Te preguntas si Dios se ha olvidado de ti, si tu sufrimiento tiene algún propósito o si simplemente estás viviendo una injusticia que nunca debió ocurrir. El duelo es así, confunde, derrumba y hace que cada día sea un peso que parece imposible de cargar. Pero, ¿y si lo que hoy te duele fuera, sin saberlo, una parte del plan que mañana puede salvarte? Quédate conmigo hasta el final, porque hoy escucharás una historia real que te mostrará que el dolor no siempre significa abandono. Al contrario, muchas veces es un camino misterioso que Dios utiliza para protegernos y guiarnos cuando no entendemos nada. Padre Pío solía decir que nada sucede sin que el cielo lo permita y que incluso lo que parece desgracia puede convertirse en bendición. Esta reflexión puede cambiar la manera en que ves tu propia herida y encender una esperanza que parecía apagada. A lo largo de la historia, los santos y grandes hombres de fe han repetido una misma verdad, que aunque difícil de aceptar cuando estamos sufriendo, se confirma una y otra vez. Dios nunca pierde el control, incluso cuando nuestra vida parece desmoronarse. Padre Pío, conocido por su profunda sabiduría espiritual y por haber consolado a miles de almas heridas, solía decir que, cuando parece que todo se derrumba, en realidad el cielo está trabajando en silencio. Sus palabras no eran teoría, eran fruto de un corazón que también conoció el dolor, la incomprensión y la pérdida, pero que aprendió a abandonarse en la voluntad divina. La Sagrada Escritura también está llena de mensajes que parecen susurrarnos lo mismo. En Romanos 8:28, San Pablo escribió: «Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman». No dice que todo lo que pasa sea bueno en sí mismo, sino que Dios puede tomar incluso las lágrimas más amargas y transformarlas en camino de salvación y esperanza. Eclesiastés 3 nos recuerda que hay un tiempo para todo, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de perder y tiempo de ganar. Pero mientras atravesamos la estación de las lágrimas, el corazón se siente tentado a creer que nunca volverá la luz. Padre Pío insistía en que el sufrimiento, aunque doloroso, tiene un lugar misterioso dentro del plan divino. Para él, cada pérdida es también una oportunidad para acercarse al corazón de Dios y descubrir que no estamos solos. En una de sus cartas escribió: «No temas la prueba, porque es la señal de que el Señor te ama y te está formando para algo mayor». Quizá hoy tú también sientes que la prueba es demasiado dura, que el silencio de Dios te pesa y que no hay respuestas a tu dolor. Pero estas palabras pueden convertirse en un faro en medio de tu noche. Lo que hoy parece injusto puede ser protección. Lo que parece vacío puede ser el terreno donde Dios prepara algo que aún no comprendes. Esta enseñanza no es un consuelo vacío. Es una sabiduría que ha sostenido a personas reales en medio de pérdidas irreparables. Es también la fuerza que ha movido a familias enteras a seguir creyendo incluso cuando todo parecía perdido. Hoy quiero contarte la historia de un hombre humilde que vio cómo su vida cambiaba radicalmente a través de pérdidas y pruebas que parecían injustas, hasta que el tiempo y la fe revelaron que todo tenía un propósito. Una historia que, unida a la sabiduría de Padre Pío y a la luz de la palabra, puede transformar la manera en que miras tu propio dolor y encender un nuevo sentido para tu duelo. Quizá hoy tu corazón se parece al de tantas personas que han visto cómo la vida se rompe de repente. Tal vez perdiste a alguien que era tu fuerza y tu refugio, y desde entonces todo parece vacío. O quizás vives cada día con un miedo silencioso a que algo malo suceda, a que el dolor vuelva,
a que la vida te arrebate lo poco que te queda. Puede que te preguntes por qué Dios permitió que esto pasara. Tal vez pensabas que tu fe te protegería de la desgracia, y sin embargo, la pérdida llegó como un golpe que te dejó sin aire. Es posible que escuches frases como «todo pasa por algo» y te provoquen enojo, porque sientes que nada justifica el dolor que llevas dentro. O quizá te cuesta creer que haya un plan divino detrás de una despedida que te partió el alma. Te levantas cada mañana con un peso en el pecho que nadie ve, cumples con tus obligaciones, pero por dentro hay un silencio que grita. Hay noches en las que la almohada se empapa de lágrimas y solo tú sabes cuántas oraciones has susurrado sin recibir una respuesta clara. Y aún así, dentro de ti hay un hilo de fe que se resiste a romperse. Algo te dice que no puede ser que todo este dolor sea inútil, que Dios de alguna manera está contigo aunque no lo sientas. Quizá esa fe es pequeña, frágil y temblorosa, pero sigue ahí, sosteniéndote en medio de la oscuridad. Tal vez has experimentado momentos en los que algo, un recuerdo, un gesto, una palabra, una oración, ha encendido un poco de luz en tu noche, aunque sea por un instante. Padre Pío sabía que el duelo es una batalla silenciosa. Decía, no te dejes vencer por el dolor, deja que Él te lleve más cerca del corazón de Jesús. Porque el luto no es señal de debilidad, sino de amor. Si hoy duele tanto es porque amaste profundamente, y ese amor no se ha perdido. Vive en tu corazón y se eleva cada vez que oras, cada vez que recuerdas, cada vez que confías en que hay un cielo donde un día volverás a abrazar a quien has perdido. Quiero que te sientas acompañado mientras escuchas esta historia. No es solo un relato, es un espejo donde tal vez encuentres tu propio camino. Porque aunque el dolor sea grande y el futuro parezca incierto, hay un mensaje que puede cambiar la forma en que atraviesas esta noche. Nada que pasa en tu vida escapa de la mirada de Dios y hasta las heridas más profundas pueden tener un propósito que hoy no alcanzas a entender. Cuando pensamos en la vida y en sus golpes inesperados, solemos medir todo como bueno o malo desde el instante en que sucede. Si algo nos duele, lo llamamos tragedia. Si algo nos hace sonreír, lo llamamos bendición. Pero Padre Pío enseñaba que el corazón humano juzga demasiado rápido. Él decía que el alma que confía en Dios aprende a esperar, porque el tiempo revela verdades que hoy no comprendemos. Muchas veces, lo que ahora sentimos como una pérdida, mañana puede revelarse como un acto de amor que no alcanzamos a ver. La historia de Don Elías nos recuerda esto. Era un campesino sencillo, humilde y de fe profunda. Vivía en un valle tranquilo, con su hijo Mateo y un mulo llamado Moro, que era más que un animal de trabajo. Era parte de la familia. Ese mulo había ayudado a levantar la pequeña finca que los sostenía y era símbolo de esfuerzo y compañía. Un día, llegó un hombre rico y quiso comprarlo por una fortuna. Todos en el pueblo pensaron que sería una locura rechazar tanto dinero, pero Elías, con calma, respondió que Moro no tenía precio, porque no todo se mide con monedas. La gente se rió de su decisión. Lo llamaron tonto, pobre para siempre. Sin embargo, Elías mantuvo su serenidad. Él confiaba en que las decisiones tomadas con amor y rectitud tienen un sentido más profundo que el beneficio inmediato. Poco después, algo inesperado ocurrió. Una mañana el mulo desapareció. Mateo buscó por todos lados, preguntó a los vecinos, recorrió caminos polvorientos y volvió con el corazón roto. El pueblo, que ya antes lo criticaba, ahora se burlaba con crueldad. Eso le pasa por no venderlo. Perdió la única riqueza que tenía. Quizás tú has sentido ese mismo peso, cuando tomas una decisión con fe, pensando que haces lo correcto, y luego la vida parece castigarte. Cuando otros te juzgan sin saber el dolor que llevas. Es como si tu alma quisiera gritar, «Dios, ¿por qué me dejaste así?». Pero Elías, con la calma de quien confía en un plan mayor, le dijo a su hijo, «No digas que es malo todavía.
El tiempo mostrará el propósito. Padre Pío solía repetir que quien se abandona en las manos de Dios no se desespera ante lo inesperado, porque el dolor inmediato no es la última palabra. Aunque hoy solo veas pérdida, el Señor está obrando algo que tu corazón aún no entiende. Mateo, sin comprender, guardó silencio ante las palabras de su padre. Su corazón estaba lleno de rabia y tristeza. Sin embargo, algo en la serenidad de Elías le impedía rebelarse del todo. El pueblo, en cambio, no tuvo piedad. Algunos vecinos se acercaron solo para lanzar frases hirientes. «Te lo dijimos, ahora no tienes ni dinero ni animal». Otros, con tono burlón, decían que su pobreza era fruto de su propia necedad. Pero don Elías no respondió con ira. Su fe le daba una paz que nadie podía arrebatarle. Padre Pío enseñaba que el silencio paciente hiere más al orgullo que 1000 discusiones. Y así actuaba Elías. Callaba, pero su calma era un testimonio vivo de que su confianza estaba puesta en algo más grande que la opinión de la gente. Él sabía que la historia no había terminado, porque la vida siempre se mueve más allá de lo que los ojos ven. Pasaron algunos días de incertidumbre hasta que una mañana, mientras el sol doraba las montañas, un sonido rompió el silencio de la finca. Mateo corrió al escuchar relinchos y, para su asombro, vio a Moro regresar. Pero no venía solo. Detrás de él había varios mulos salvajes. El joven gritó de alegría: «Papá, volvió! Y no solo volvió, sino que trajo más». El pueblo entero se enteró y acudió para mirar. Los mismos que antes se habían burlado ahora murmuraban sorprendidos: «¡Qué suerte tiene este hombre!». Pero don Elías, lejos de exaltarse, respondió con la misma calma: «No llamemos fortuna a lo que aún no entendemos». Esta frase, que podría parecer simple, encierra una sabiduría profunda. Padre Pío aconsejaba algo similar: no catalogues demasiado pronto lo que sucede, porque lo que hoy parece victoria puede ser prueba mañana, y lo que hoy parece pérdida puede ser salvación. Mateo estaba exultante. Para él, aquello era claramente una bendición. Sin embargo, su padre lo miraba con ternura y le advirtió: «Hijo, no apresures tu corazón. Espera para ver el propósito completo. La verdadera fe no se embriaga con la alegría inmediata, ni se hunde con la tristeza pasajera. Sabe esperar y confiar». Este es un mensaje para ti, que quizá estás viviendo algo incomprensible. Puede que todos a tu alrededor opinen, juzguen o incluso se burlen de tu fe. Tal vez hoy solo ves el dolor y no la razón. Pero así como Elías supo callar y confiar, Dios también te invita a esperar, porque la historia aún no terminó y cada página que hoy parece confusa puede ser la clave para tu salvación mañana. Con el regreso de Moro y la llegada de los nuevos mulos, Mateo se llenó de ilusión. Veía en aquellos animales la promesa de un futuro más próspero, más fuerza para arar la tierra, más esperanza para salir de la pobreza. Decidido, empezó a domarlos con paciencia. Pasaba horas en el potrero, hablando con voz suave, tendiéndoles comida, tratando de ganarse su confianza. Día tras día, bajo el sol y la lluvia, aprendía a observar sus reacciones, a no forzar, a esperar el momento oportuno. Era un trabajo duro, que dejaba sus manos llenas de callos y su cuerpo agotado, pero su espíritu se mantenía firme. Elías miraba con orgullo silencioso. No interrumpía a su hijo, ni lo desanimaba cuando veía que los animales seguían desconfiando. En cambio, lo alentaba a perseverar. «Todo lo bueno requiere tiempo, hijo», decía con calma. «Así como la fe se forja en la espera, también la confianza de estos animales necesita paciencia». Padre Pío solía aconsejar algo similar: «No temas la lentitud de tu progreso, teme solo detenerte». Los meses pasaron y poco a poco los mulos salvajes empezaron a aceptar la presencia de Mateo. Algunos permitían que se acercara,
Otros comían de su mano. Parecía que todo marchaba bien, hasta que un día, mientras intentaba montar al más bravo, el animal se agitó violentamente. Con un salto inesperado lo lanzó al suelo con tal fuerza que un crujido seco rompió el aire. Mateo gritó de dolor. Su pierna se había fracturado. El joven quedó tendido en el suelo con lágrimas de impotencia corriendo por su rostro. La noticia no tardó en llegar al pueblo. Los mismos que antes habían criticado a Elías por rechazar la oferta de dinero, regresaron para burlarse una vez más. Ahí está tu bendición. Ahora tu hijo está inválido. Tanto hablar de propósito. ¿Dónde está Dios ahora? Mateo, entre sollozos, miró a su padre buscando una explicación. Papá, ahora sí dime que esto no es malo. Mira cómo estoy. Todo se acabó para mí, gritó con voz quebrada. Elías se arrodilló a su lado, sostuvo con cuidado la pierna rota y, aunque su rostro reflejaba dolor, sus ojos permanecían serenos. Con voz baja y profunda dijo: Hijo, no llames malo a lo que aún no ha terminado de mostrarse. A veces el dolor es un maestro exigente. Si Dios lo permitió, también nos dará fuerza para atravesarlo. En ese momento, mientras algunos reían con crueldad y otros murmuraban con desprecio, Elías no se dejó arrastrar por la desesperación. Su fe era más fuerte que las voces ajenas. Padre Pío decía: donde no entiendas, adora. Eso hizo el campesino. En vez de rebelarse, adoró en silencio y sostuvo a su hijo con esperanza. Elías improvisó una férula con 2 ramas rectas y un trozo de costal para inmovilizar la pierna de Mateo. Mientras lo hacía, hablaba con voz suave, pero firme. No maldigas el dolor, hijo. Muchas veces es el camino que Dios usa para protegernos de algo mayor. Hoy no lo entiendes, pero no apresures tu juicio. Mateo, entre lágrimas, apenas podía creer que su padre conservara tanta calma. Aquella serenidad, nacida de una fe profunda, parecía cubrir el ambiente como un manto invisible. Las voces del pueblo seguían clavando sus críticas como espinas. ¿Dónde está tu propósito ahora, Elías? Tu hijo está roto y tú sigues hablando de fe. ¡Qué insensato eres! Pero el campesino no respondió con ira. Su silencio era una respuesta más poderosa que cualquier palabra. En su corazón resonaban frases que Padre Pío solía repetir. La paciencia es la fortaleza del alma. Espera y verás la obra de Dios. Pasaron los días y Mateo, con la pierna inmovilizada, tuvo que abandonar el trabajo en el campo. Para un joven lleno de sueños, la inmovilidad era un tormento. Había noches en que se quedaba despierto mirando el techo, sintiendo que su vida había quedado detenida junto con su cuerpo. Pero cada vez que la desesperación lo invadía, recordaba el rostro sereno de su padre y aquellas palabras: todo tiene un propósito. No sabían que algo mucho más grande estaba por suceder. 2 semanas después, el país entró en guerra. El gobierno anunció el reclutamiento obligatorio de todos los jóvenes para el frente de batalla. Soldados recorrieron los campos y aldeas arrancando hijos de los brazos de sus padres. El llanto llenó las casas, los caminos se poblaron de despedidas rotas. Las madres abrazaban las ropas vacías de sus hijos, los padres miraban al horizonte con ojos apagados. Nadie podía escapar. Cuando los soldados llegaron a la finca de Elías, vieron a Mateo con la pierna enyesada. Lo examinaron y al verlo inválido, lo dejaron. No podían llevar a un joven herido al combate. Mientras los demás muchachos eran arrastrados hacia una guerra cruel de la que muchos no volverían, Mateo quedó protegido en casa. Ese día, el silencio cubrió el pueblo como un manto pesado. Las familias lloraban sin consuelo al ver marchar a sus hijos. Muchos de los que se habían burlado de Elías ahora lo miraban con otros ojos, con una mezcla de respeto y dolor. Entendieron, tarde pero con claridad, que lo que parecía desgracia había sido, en realidad, protección. Elías, con la mirada tranquila y llena de sabiduría, tomó la mano de su hijo y susurró: «¿Ves, Mateo? Lo que hoy duele, mañana puede salvarte.
Perder a Moro fue duro, pero volvió con más. Romperte la pierna parecía un castigo, pero te ha librado de la guerra. Nunca llames malo a lo que aún no ha terminado de mostrarse. Dios escribe con líneas que a veces no entendemos. Mateo, con lágrimas de gratitud, apretó la mano de su padre. Comprendió que aquella fe serena no era ingenuidad, sino la certeza de que la vida, incluso en medio del dolor, está bajo un plan mayor. Padre Pío enseñaba que nada es casualidad para quien cree. Hasta la herida puede convertirse en bendición. La noticia de la guerra sacudió el pueblo como un trueno que rompe el cielo sereno. Los caminos se llenaron de soldados, gritos y llantos. Madres abrazaban con desesperación a sus hijos, sabiendo que quizás no volverían a verlos. Padres se quedaban inmóviles, con el rostro endurecido por un dolor que no encontraba palabras. El aire olía a despedida, y el sonido de los cascos de los caballos mezclado con los sollozos era un eco difícil de olvidar. En medio de esa escena devastadora, la casa de Elías permanecía en silencio. Mateo, sentado con su pierna aún frágil, miraba por la ventana cómo los soldados se llevaban a sus amigos, jóvenes con los que había compartido juegos y sueños de futuro. Sus rostros reflejaban miedo, lágrimas y una resignación amarga. Algunos le lanzaban una mirada larga y silenciosa, como preguntándole por qué él tenía la suerte de quedarse. Mateo sintió un nudo en la garganta, mezcla de alivio y culpa. Pero al girarse, vio a su padre observando en silencio, con los ojos llenos de paz y gratitud. Elías puso una mano firme sobre el hombro de su hijo, y con voz profunda pero serena dijo: «Hijo, ahora entiendes lo que tantas veces te repetí. Lo que parecía una desgracia ha resultado ser tu salvación. Si Moro no se hubiera perdido, nunca hubiéramos recibido esos nuevos animales. Si no hubieras intentado domarlos, no te habrías caído. Y si tu pierna no se hubiera roto, hoy estarías marchando hacia una guerra que podría quitarte la vida». Mateo, con lágrimas rodando por sus mejillas, asintió lentamente. Comprendía que cada momento de dolor había sido parte de un propósito invisible que solo el tiempo podía revelar. Su padre continuó, con la voz impregnada de una sabiduría sencilla pero poderosa: «Por eso te digo siempre que no llames malo a lo que aún no ha terminado de mostrarse. Dios ve más lejos que nosotros. Él escribe con líneas que muchas veces parecen confusas, pero que terminan formando un diseño perfecto». En ese instante, las palabras de Padre Pío parecieron cobrar vida en el corazón de Mateo. Confía y acepta cada circunstancia. Lo que hoy parece pérdida puede ser un regalo que aún no comprendes. Una calma nueva llenó su pecho. El resentimiento y la frustración que había sentido días atrás se disolvieron, reemplazados por gratitud y confianza. Los vecinos, que antes se habían burlado con dureza, llegaron cabizbajos a la finca. Algunos, con lágrimas en los ojos, pidieron disculpas. Otros solo se quedaron en silencio, observando al campesino humilde que había tenido una fe más fuerte que las burlas y una paciencia que ahora todos envidiaban. Elías no guardó rencor. Sonrió con la misma serenidad que siempre lo había acompañado y simplemente dijo: «Dios tiene sus caminos. A veces nos hiere para salvarnos, a veces nos quita para darnos algo mejor. Lo importante es confiar incluso cuando no entendemos». Mateo miró a su padre con admiración profunda. Ya no era solo un campesino humilde, para él se había convertido en un maestro de vida, un hombre que enseñaba con el ejemplo silencioso de su fe inquebrantable. Entendió que aquella calma que siempre había en su mirada era fruto de haber aprendido a soltar y confiar en el plan divino, aun cuando parecía doloroso. Esa tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas y el viento acariciaba suavemente los campos, Mateo tomó la mano de su padre y le dijo con voz quebrada: «Padre, gracias por enseñarme a confiar. Hoy entiendo que Dios nunca nos abandonó, solo estaba escribiendo algo que yo no veía».
Elías lo abrazó con fuerza, y ambos quedaron en silencio, dejando que el atardecer dorado sellara para siempre aquella lección de vida. Lo que parece desgracia puede ser el milagro que aún no reconocemos. Querido amigo que escuchas esta historia, quizá hoy te sientes como Mateo el día que perdió a Moro, confundido, herido, sin entender por qué algo tan valioso fue arrancado de tus manos. Tal vez estás mirando una pérdida, una traición, una enfermedad o un sueño que se rompió y te preguntas si Dios realmente ve tu dolor. Tal vez tu corazón grita, ¿por qué, Señor? Y el cielo parece guardar silencio. Pero quiero recordarte algo profundo. El hecho de que no entiendas ahora no significa que Dios se haya olvidado de ti. Lo que hoy parece injusto puede ser el camino que te está librando de un mal mayor. Lo que hoy te duele podría estar preparándote para algo que aún no ves. Como enseñaba el Padre Pío, acepta con paz todo lo que el Señor permite, incluso lo que no comprendes, porque su amor siempre busca tu bien. Mira a Mateo, lloró, se sintió frustrado, creyó que todo estaba perdido. Sin embargo, cada paso doloroso fue una pieza del plan que salvó su vida. Si no hubiera perdido a Moro, no habrían llegado los otros mulos. Si no se hubiera caído y roto la pierna, hoy no estaría vivo. Dios usó cada golpe para protegerlo, incluso cuando parecía una maldición. Quizás tú también estás en medio de algo que duele y no tiene explicación. Tal vez perdiste a alguien que amas, enfrentaste una traición o estás atravesando un valle de enfermedad y soledad. Hoy el mensaje es claro: espera y confía. No apresures tu juicio sobre lo que vives. El tiempo y la mano de Dios mostrarán el propósito que ahora parece oculto. El Padre Pío decía, no te inquietes por lo que no entiendes. Abraza el misterio con fe. Todo lo que viene de Dios, aunque duela, es para tu bien. Y es que a veces el milagro no es que el dolor desaparezca, sino que tu fe sobreviva a él y se haga más fuerte. Quiero invitarte a hacer un pequeño acto de confianza hoy mismo. Si estás escuchando esto y te identificas con Mateo, escribe en los comentarios, confío en Dios, incluso cuando no entiendo. Es una manera de declarar que, aunque no veas el final, crees que Él sigue escribiendo tu historia con amor. Y si este mensaje te tocó, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que hoy está pasando por un momento difícil. Tal vez esa persona necesita escuchar que lo que parece tragedia puede ser en realidad protección y propósito. Recuerda también suscribirte para seguir recibiendo historias que fortalecen el corazón y alimentan la fe. Dale like a este video para que más personas puedan encontrar consuelo y esperanza cuando más lo necesitan. Porque si algo nos enseña esta historia es que la vida no se mide por lo que entendemos, sino por la confianza que tenemos en Dios cuando todo parece incierto. No corras a llamar maldición a lo que puede ser un milagro escondido. No etiquetes como pérdida algo que el Creador quizá está usando para salvarte. Espera, confía, y cuando el tiempo pase, mirarás atrás y entenderás que, incluso en tus noches más oscuras, Dios estaba obrando silenciosamente a tu favor.